Experiencia diferente hasta ahora, ¿no? Haciendo videos en mi casa, viniendo también cuando comenzamos, ¿no? Con Benji, a hacer estos repasos de la lección y no había nadie aquí, entonces nosotros estábamos como en cierto motivo, no sé, como raro, ¿no? Se sentía raro. Pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente y bueno, dar las bienvenidas de nuevo a este repaso de la lección. Estaremos haciendo estos programas y bueno, espero que sea de bendición para todos. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con la lección. La lección de esta semana se titula Pescador para Jesús. Yo creo que por el título nos podemos como hacer una idea de lo que trata, ¿no? Pescador para Jesús. Imagínense. Tenemos la historia de los que fueron pescadores y que Jesús los fue a buscar. Pescadores en este caso normales, ¿no? Como cualquier otro pescador. Pero Él viene y los transforma en pescadores, pero de hombres. Así que bueno, vamos entonces a comenzar con este repaso de la lección. Primero que todo, pues el versículo y el relato bíblico se encuentra en Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. Todavía no lo voy a leer, vamos a hablar un poco de lo que es la historia, para hacerlo, el tiempo es corto. Bueno, como sabemos todos y conocemos, ¿no? Lo que es la historia o el encuentro de Jesús con Pedro, Jacobo y Juan. Ellos habían tenido antes también un encuentro, pero en este caso nos vamos a centrar cuando hicieron el milagro de los peces. Pues se encontraba en este caso Jesús ya habiendo iniciado su ministerio y en esta oportunidad Él se acerca, ya había tenido un encuentro con Pedro, pero en este caso pues mucha gente le seguía, un gentío dice la palabra, ¿no? Y una vez que esto pasa, Él empieza a predicar, ¿no? Pero detrás de esa aparición de Jesús en ese momento, va transcurriendo una escena que muy pronto viene a ser la escena principal. Pescadores, en este caso estaba incluido Pedro, y Simón también, Simón Pedro, ¿no? Se le llamaba. Se estaba desarrollando, ellos estaban intentando pescar. Y fíjense que la palabra dice que pasaron, pero todo el tiempo ahí pescando y no salía nada, mientras Jesús estaba dando su prédica, ¿no? Y estaba hablándole a la gente. Pero luego, después de esto, viene Jesús y quizás se percata, bueno, él ya sabía, pero como para llamar la atención de Pedro, viene ahora y él se sube a la barca para predicar desde ahí. Y le pide que le aleje una barca como para tener un poco más de panorama, ¿no? Frente a toda la gente que tenía. Y siguiendo con su mensaje, ya finalizando, le dice a Pedro que eche la red de nuevo. Y Pedro, recordemos que antes había visto también un cierto tipo de milagro, porque recordemos que su suegra estaba padeciendo de una fiebre muy alta. Y cuando él pidió por esto, o quizás Jesús vio esa aflicción, fue sanada de su fiebre. Pero da la casualidad que quizás no fue tan chocante para él, o sea, no causó por decirlo así, como un impacto tan fuerte en él. Estaba impactado, pero él todavía tenía sus dudas, como que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces Jesús ahora le da la oportunidad de ver algo mucho más maravilloso. Y le pide que le eche la red. Y cuando se da cuenta, como vemos y dice la palabra, no podían sacar la red. Se iba a romper de tantos peces que había. Y esto había impactado completamente su corazón, porque es que había estado toda la noche intentando y nada que salía. Y apenas le dice el Señor que eche la red, ocurre el milagro. Y fíjense lo que pasa aquí, que podemos leer en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya él había estado impactado completamente por el milagro que había hecho Jesús. Y no solo eso, sino que quizás ya demandaba, esta actuación de Jesús ya demandaba un compromiso de parte de Pedro. Diciéndole, bueno, pero mira, te he mostrado todo y todavía sí desconfías, ¿no? Todavía sí no me sigues, pero esto causó gran impacto en su vida. Y como vemos la historia, su respuesta fue la siguiente, ¿no? Que podemos ver en el 11.
Dice, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Y aquí es más o menos cómo se desarrolla esta lección. Principalmente destacando el encuentro de Pedro con Jesús, igual los que le seguían, esta conversión de él, o esta transformación realmente de su ocupación, y ahora una completa dedicación al ministerio de Jesús, ¿no? Podemos comenzar comentando, ¿no?, lo que es también el encuentro de Pedro, que también lo quiero leer, ¿no? Este se encuentra un poco antes, en Lucas, el capítulo, déjenme ver, ok. Sí, donde narra efectivamente la sanación de la suegra de Pedro. Y la verdad es que en el versículo 38 del capítulo 4, podemos leer aquí, donde dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, le servía. O sea, sanación al instante. Esto es lo que estaba viendo. Y realmente, por decirlo así, ellos ya tenían una idea. Fíjense que Jesús hasta ese momento también ya tenía varias manifestaciones, ya había hecho varios milagros. Pero la verdad es que ellos que luego se iban a convertir en los apóstoles, ¿no? Iban a formar parte de los apóstoles de Jesús, no habían tenido quizás esa experiencia de primera mano y quizás podrían tener dudas. Entonces vamos más que todo, ¿no?, a comentar entonces, a hacernos preguntas acerca de esa experiencia que tuvo. Fíjense la primera aquí que hace, ¿no?, y que ya le hemos respondido. Dice, ¿conocía ya Simón Pedro y los demás pescadores a Jesús antes de este episodio? ¿De qué manera pudo haber influido esto en su respuesta a Jesús? Como hemos visto, sí lo había conocido ya. ¿Qué manera podía haber influenciado? Pues la verdad yo me estaba preguntando eso durante el estudio de la lección. Pero como les digo, yo creo que ellos estaban demandando como algo. Y quizás este es el centro también de, como vamos a ver más adelante, de que hay como una duda, ¿no? De que hay como que, bueno, yo sí, pero no, pero estoy aquí pescando, pero entonces veo tu gloria, veo toda tu actuación, pero la verdad me quiero resolver algo para mí. Vamos a seguir. ¿Por qué crees que Jesús realizó el milagro de la gran pesca antes de pedirle a los pescadores que lo siguieran? Pregunta muy buena también. Como les digo, capaz y era como por así decirlo, una prueba más de que era el Mesías. Y fíjense que la reacción también de Pedro cuando ve el milagro es esta, porque él también pensaba que ya era el Mesías, ya estaba como casi 100% convencido, por así decirlo, o 100% convencido, porque al final se compromete y, como dice, lo deja todo para seguirlo. Vamos con la otra. Dice, ¿qué efecto tuvo el milagro sobre Simón Pedro y los demás pescadores? Bueno, ya la hemos respondido. ¿Por qué respondió Simón Pedro ante el milagro con la declaración, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué habrías pensado en tu lugar? Gran pregunta. Yo la verdad cuando estaba leyendo esta pregunta, yo dije, bueno, poniéndome en su lugar, ¿no? Y digo, si yo estaba dudando de alguien, ¿no?, y él me demuestra algo contrario, yo estaría bastante apenado. ¿Por qué? Porque estoy, como por así decirlo, estoy traicionando su confianza, ¿no? O sea, como que, bueno, te creí que no eras esto, pero mira, me demostraste lo contrario, fallé yo. Y creo que en parte Pedro se pudo sentir de esa manera, porque ya le había demostrado algo, y a un familiar directo. Pero Pedro tiene algo de lo que la Biblia habla claramente. Mientras nosotros más nos sentimos más cerca de Dios, más pecador nos vemos. Porque al admirar una perfección que es perfecta en todo sentido, cada vez nosotros vemos que fallamos más. Y quizás también lo demanda un poco Jesús de nosotros y Dios de nosotros. Que mientras vemos más que somos pecaminosos, que por nosotros no podemos conseguir nada, ahí generamos nuestra confianza, pero no en nosotros, sino en Él. Generamos nuestra confianza en lo que realmente puede hacer, lo que tiene el poder sobre nosotros, lo que realmente nos puede transformar. Y yo creo que también eso es uno de los efectos transformadores que tuvo Jesús en sus apóstoles. Fíjense que también una de las cosas que resalta la lección es que Él no buscó a los sabios de ese tiempo. Él como que, bueno, no voy a agarrar a esta gente. Quizás son más sabios, están preparados. Pero una de las cosas que decía es que en ese tiempo se anhelaba mucho la sabiduría. Pero así tanto que se dejaba a un lado la humildad.
Y creo que Jesús elige a estos hombres porque esos sabios quizás no estaban preparados para esto. No tenían ese contacto directo con la gente. No tenían ese tacto para llegar a esa gente que era normal como cualquier otra gente y quería tener un acercamiento mucho más directo a las personas. Y es por eso que elige a estos hombres. Estos hombres que al final del día no eran de un trabajo normal y demás. Y seguramente iba a causar mucho más impacto y iba a dar mucho más testimonio y más fe de lo que era el poder de Dios. Así que continuando con una de las últimas preguntas, dice, ¿por qué piensas que los pescadores siguieron a Jesús sin hacer preguntas? ¿Qué crees que esperaban de Jesús en ese momento? Bueno, yo creo que aquí hay respuestas mixtas. ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo decir que como humano, yo puedo decir que bueno, lo aceptaron a él porque también les dio mucha comida. Porque también le dio mucho pescado. Yo sabía que, bueno, con Jesús, si Jesús Dios me está dando esto, ¿no? Jesús aquí se está revelando, el Mesías, y me está dando toda esta comida. Bueno, ya yo con él estoy bien, listo. Yo me voy ya. Yo dejo de pescar, porque si él me va a conseguir pescado todos los días, bueno, ya yo tengo que comer, tengo que trabajar, tengo todo. Pero también yo creo que espiritualmente ellos también estaban de alguna manera tocados, pues. Quizás al principio, como hemos visto, ¿no? Y como van cambiando, porque ese es el poder transformador de Dios. Quizás al principio, como nuestra experiencia, quizás no sabemos, ¿no? ¿Qué me estoy metiendo aquí? Bueno, creo en Dios, pero para adelante. Pero no entiendo tanto el mensaje, quizás al principio. Pero después Dios me va cambiando, me va transformando. Ese propósito que al principio tenía, lo va transformando ya en su propósito. En nuestra vida van entrando esos planes de Dios poco a poco. Y progresivamente nos va transformando quizás a poner el objetivo primero que todo a Dios en primer lugar, como nuestro objetivo. Y yo creo que también, fíjense que principalmente yo creo que ellos no entendieron quizá, ¿no? Como lo vemos en la experiencia de los apóstoles y de muchos llamamientos que hizo Dios también a lo largo de su Biblia, ¿no? Al principio quizás entienden un poco lo que es el propósito, pero aceptan quizás a Dios por fe, ¿no? Y ya después, poco a poco, va cambiando progresivamente su carácter. Y para muestra, pues, los apóstoles, ¿no? Cómo comenzaron siendo quizás esa gente que actuaba por emoción, que actuaba sin razonar y tal, a poner a Dios en primer lugar y transformándolo completamente. Así que bueno, esta era la sección de las preguntas. Ahora, vamos a analizar un poco más en la historia. A ver en qué podemos, vamos a decir, qué otros versículos podemos encontrar para hacer un contexto de esta historia, ¿no? Fíjense aquí. En los versículos que hacen referencia, fíjense que hay, y por eso quería dar énfasis en lo que es el último versículo, que dice, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo. Está complicado, pero dejándolo todo puede significar varias cosas. Nosotros no sabemos qué es dejándolo todo. Pero bueno, vamos a analizar qué nos puede decir la Biblia acerca de eso. Vamos a ir entonces, en sus casas se lo pueden buscar y también los que están aquí, ¿no? Vamos a Mateo 8, libro de Mateo 8, versículo 21 y 22. Mateo 8, versículo 21 y 22. Vamos a leerlo de aquí. Ok, fíjense qué nos dice. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Okay. Vamos a ir analizando, no vamos a quedar nada más con eso. Vamos a Mateo 16, 24, que nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Okay. Otro tipo de todo, ¿no? Vamos a Mateo 19, 21, que nos dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Fíjense que vamos desgranando varias cosas, ¿no? Al principio, Mateo 21, 22 nos hace referencia, fíjense que él quería ir a enterrar a su padre, ¿no? Quizás no enterrar, quizás a vivir sus últimos tiempos, no sé, su padre podemos suponer que estaba en su fase final o realmente estaba muerto y iba a enterrarlo, ¿no?
Pero aquí está tratando la familia, ¿ok? Como que, bueno, no sé, ok, a la familia. Después dice, niéguese a sí mismo, también, como que darnos nosotros también, ok, también puede ser. Y a lo último, como le dice al joven rico, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tus posesiones. Ahora, no quiero que se malinterprete tampoco obviamente la palabra, porque no es así. Sabemos que debemos también amar a nuestro prójimo y nuestra familia también, como dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero yo creo que en todos los versículos hay como una idea general, como por decirlo así, un statement, como se dice en inglés, ¿no? Como algo que debemos llevar nosotros, aquí intrínseco. Como algo que siempre debemos poner nosotros en primer lugar, ante todo. Como algo que es lo que nos inspira, que es lo que nos mueve cada día. A pesar de que nosotros tengamos múltiples dones, múltiples aspiraciones, tengamos metas, tengamos que nos gusten muchas cosas, siempre tiene que haber algo común entre todos nosotros. Y ese tiene que ser Dios, principalmente. Pero esa manera como de pensar primero en Dios antes que todo, eso quizás nos llama la atención a eso. Pero tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo voy a negar, qué sé yo, no sé, en ese caso, ¿no? Imagínate que se le murió el papá y quiere enterrarlo, pues, y mira. Más bien puede ser, yo creo que una excusa, ¿no? De que siempre vamos a poner excusas para decirle que no a Dios. No, mira, no tengo tiempo. No, bueno, voy a estudiar hoy, pero se me olvidó y tengo que hacer un trabajo. No, voy a estudiar, no, pero estoy muy cansado. Y siempre le seguimos poniendo excusas a Dios. ¿Y el todo? ¿Dónde está el todo? ¿Dónde está el todo? O sea, y ese es quizás el todo, lo que significa el todo. Pero vamos a seguir leyendo para pensar un poco más acerca de esto, ¿no? Fíjense lo que dice aquí y lo engloba, ¿no? Toda la idea que nos transmite la lección. Nos vamos a Lucas capítulo 10, versículo 27. Y aquí engloba un poco, ¿no? lo que hemos estudiado antes, en los anteriores versículos. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Fíjense que utiliza siempre la palabra todo, yo no sé. Y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre es todo. Es que no nos podemos reservar nada. ¿Pero qué es todo? O sea, es decir que yo ahorita me voy y tal, y yo dejo lo que estoy estudiando y me voy a dedicar 100% al Evangelio. Bueno, puede ser si ese es tu llamado, o puede ser que no. Quizás podemos usar lo que estamos estudiando también para ayudar en la obra. Pero vamos a seguir leyendo. Fíjense lo que dice Lucas 14:33. Vamos a ir a 14:33. Nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez haciendo alusión a todo. Pero vamos a leer un poco más porque ahí sí me quisiera un poco extender, ¿no? Que realmente esto es una de las cosas que aquí cuando yo leí Lucas 14 me causó bastante impresión, porque sabemos que la Biblia no es nada coincidencia, está escrita tal y como se debe leer. Y fíjense cómo es aquí. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recuerden que también hay un versículo que no lo noté, pero quizás lo puedo decir de memoria. Dice, yo vine a traer espada, ¿no? Y disensión entre la familia también. Pero no quiere decir que vamos a aborrecer a nuestra familia. La idea principal es que el centro de nuestra familia sea Dios. A pesar de que en lo que es el Nuevo Testamento, fíjense que se presenta como una familia más, o por así decirlo, una familia que ya nosotros conocemos, que son todos ustedes, la familia de Dios. Pero también nuestra familia merece su honra. Pero ¿qué pasa? Que es nuestro trabajo también estar con ellos, ¿no? Pero que el centro tiene que ser Dios. Por eso quizás dice unas palabras tan duras como que tienes que renunciar a tu padre, madre, mujer, hijos, todo. O sea, pero es que es una manera de impactarnos a nosotros, de que nuestro centro siempre debe ser Dios. Y vamos a seguir leyendo para un poco ya cerrar la idea, ¿no? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. También nos hace referencia. Ahora, fíjense, vamos a explicar un poco más de esto. Y esto quiero tenerlo claro, ¿no?
Y fíjense lo que dice más adelante. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Algo que tenemos que planificarlo, algo que no lo tomamos así de emoción. Lleva un compromiso, es una decisión seria, una decisión que debemos tomar todos los días. Fíjense cómo dice, y sigue diciendo. O que rey, al hacer marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, es algo que nosotros no tomamos a la ligera. Y fíjense que Dios dice esto, luego en este caso, la Escritura dice, la Escritura dice, antes dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, compromiso. Si alguno viene en pos de mí no aborrece a su padre, no puede ser mi discípulo, compromiso, está demandando compromiso de nosotros. Y no es casualidad que después da el ejemplo del rey y de aquel que edifica una casa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar atentos, ¿no?, a lo que Dios nos pide. Tiene que ser planificado. Y Dios quiere formar parte de nuestros planes. O bueno, no. Yo creo que Dios quiere que formemos parte de sus planes. Está mejor dicho. Es una cosa que quizás nos demanda en esta mañana. Y la verdad que poniendo un ejemplo, ¿no?, dando un ejemplo ya para cerrar la idea. Fíjense que la lección pone el ejemplo de William Wilberforce. Era un joven que se quiso dedicar a la política. Pero en medio de ese dedicarse a la política, encontró el mensaje. Ahora, se estaba haciendo esa pregunta que nosotros estamos haciendo hoy en día. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es renunciar a todo? Y él, como se dice, se iba de boca ya, listo, se iba a enfocar en el ministerio. Pero hablando y consultando, ¿no?, con sus más allegados, dijo, claro, pero esto no es lo que yo quiero. O sea, bueno, quizás lo que él quería, pero fíjate que si tú estás haciendo una carrera y te gusta eso también, ¿por qué no lo usas a Dios? Y finalmente, por decirlo así, en la cosa que él estudió, no en política, consiguió un cargo y fíjense lo que él hizo. Un gran cambio en su país. Abolió la esclavitud. ¿Creen que no hizo el favor de Dios ahí? Obviamente sí. Proclamó la libertad. Y la verdad es que nosotros podemos encontrar varias cosas que podemos tomar. ¿Qué es el todo? Pero es una pregunta que debemos hacernos cada uno. ¿Qué es el todo para nosotros? ¿Qué tanto podemos dar por Dios? Un compromiso, ¿no? ¿Estamos dispuestos a comprometer todo de nuestra vida por Dios? Una pregunta que nos debemos hacer cada uno. Pues esta ha sido la lección, el repaso de la lección. Espero que pues les haya sido bendición a cada uno, ¿no? Y vamos entonces a tener la oración. Quisiera que anotaran estos nombres, ¿no? Vamos a estar orando por los hijos de la iglesia, especialmente por estos nombres. Dice Amaudis Mejía y Jorge Acosta. Repito, Amaudis Mejía y Jorge Acosta. Vamos a estar orando por ellos, espero que los tengan en sus oraciones y por supuesto inclinemos el rostro para orar. Señor y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy por este programa, porque hemos estado aquí de nuevo, por estas bendiciones que hemos recibido, Señor, y por este tu sábado. Te pido en este momento por estos nombres de estos hijos, Señor, que seas con sus familias, que seas con ellos, especialmente a Amaudis Mejía, Señor, y Jorge Acosta, que tú estés con ellos, Señor, que les hagas su llamado, que también los llames a comprometerse contigo, Señor, que también los llames a aceptar tu mensaje, que también los llames a formar parte de tus planes, que por supuesto obres milagros y maravillas en su vida. Sé también con su familia, sé también con todos los que los rodean, Señor, y que cada cosa que ellos puedan hacer, también puedan hacer como ejemplo y digan, todo lo que hago prospera, porque tú estás con ellos, Señor. Sé con cada uno de ellos, guíalos en sus planes, llámales y sé también siempre con todos los que estamos aquí, Señor. También con cada uno de los hijos que están aquí presentes y por supuesto sus madres, sus padres y todos sus familiares. Que tú seas ese centro de la familia, como hemos visto, Señor, en la elección,
Que tú seas esa primera cosa, Señor, que nosotros pensamos. Que nuestro propósito, que todos nuestros planes se muevan en pos de ti. Y que tú nos uses como instrumento para hacer tu obra. Todas estas bendiciones te las pido en el nombre de Jesús. Amén.